Bueno, estamos aquí en los estudios de Rumores de Pehuajó, esta vez con una visita. Estamos muy agradecidos que gentilmente hayas aceptado nuestra invitación y te hayas llegado hasta acá, hasta los estudios. Pablo Vanegas, ¿qué tal? Buenas tardes. Me saco. Bueno. Sí, ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, no, muchísimas gracias a vos por la invitación y la verdad que un placer en este paréntesis de la semana, hoy un día un poco desconectado y bueno, y pensando, reflexionando, un día que nos invita, nos llama a la reflexión, poder estar acompañándote, viniendo a charlar un poco. Sabes que me gusta siempre dialogar con los medios y demás. sí, siempre. Hay varios concejales que se acercan. Algunos otros por ahí nos cuesta un poquito más, pero imagino también que dentro de las actividades que desarrolla cada uno, bueno, no siempre es posible, no acceder a entrevistas, así que lo entendemos perfectamente. Pero en tu caso siempre disponemos de tu visita, así que bueno, valoramos eso. Bueno, hoy es un día especial, Pablo, vamos derecho, ¿no? Al grano, como se dice. Digo porque se conmemora esto de los 30.000 desaparecidos, que es un tema muy doloroso para toda la Argentina. ¿Cómo lo has vivido vos o cómo lo estás viviendo? Yo, bueno, aparte desde mi formación también como profe, siempre tratamos de llamar a la reflexión. Eh, Nada, me acuerdo, tengo grabado en mi mente, en mi corazón, a Néstor bajando el cuadro de Videla. Digo, el discurso, uno de los discursos de Néstor donde nos decía que tenemos que salir y no tenemos que dejar perder esto de la memoria, que la verdad, es muy fuerte. Hay varios autores, en realidad yo lo leí por Confucio, pero hay varios autores que dicen algo así, lo voy a parafrasear porque por ahí cuando estamos hablando la memoria me falla un poco, no me acuerdo del todo, pero dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que Néstor cuando nos decía que salgamos a las generaciones venideras a contarle, a explicarle esta toma de conciencia, justamente nos estaba diciendo esta frase, que no perdamos la historia, no perdamos la memoria, así no estamos condenados a repetirla. ¿Te imaginas en Es, ese momento? O sea, en ese momento, con la edad que tenés ahora, con todo el conocimiento, ¿no? Y tener que interactuar en ese clima tan confuso, tan hostil en la Argentina, con madres de Plaza de Mayo pidiendo por sus hijos. ¿Cómo te ves en ese momento y en ese lugar? la verdad que no logro, o sea, es tan fuerte que no logro, no termino de pensarme ahí. Sí, las convicciones, sí, mi forma de ser, sé que hubiera sido muy complicado, o sea, me hubiera sido complicado, digo, me hubiera costado mucho, no sé si me hubiera salido tan barato, respecto a las convicciones, a mi forma de manifestarme, de expresarme y de defender y posicionarme desde lo que siento, ¿no? Entonces me cuesta un poco pensarme circunscripto en esa realidad, Claro. pero terrible, Difícil, ¿no? muy difícil, muy Difícil difícil. sobre todo para toda aquella persona que a través de la razón, de la lógica o de la justicia intentaba respuestas y por otro lado era el uso de la fuerza, ¿no? De la autoridad que le daba las armas, ¿no? Sí, 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 Algo sí, terrible, sí, sí, porque sí. que volviera a pasar una cosa así sería terrible para No, todos, no, algo que no queremos. no. Bueno, y yo pienso, eh, siguiendo con el tema no político siempre, porque es lo tuyo también, estuviste en el discurso inaugural de sesiones ordinarias Sí, donde el intendente tocó un montón de temas, sí. ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo sentiste? ¿Te sentís identificado con lo que dijo? ¿Hay algo que por ahí que no tanto? No, en realidad escucharlo a Pablo, bueno, creo que la gente sabe de mi admiración por Pablo. Escucharlo redobla mis energías, mis ganas de continuar trabajando con él. Me siento muy orgulloso de 2017 que empecé a trabajar con él desde adentro, digamos, desde el HCD y la verdad que muy orgulloso. Comparto, creo que fue un discurso que nuevamente Pablo nos demuestra que está a la altura de la circunstancia. Eh, eh,
insisto, orgulloso de estar trabajando con la persona que transformó Pehuajó, que transformó el partido de Pehuajó, pero sumamente orgulloso. Nada, coincido y comparto que acá es donde entramos un poco después, la oposición lo plantea como escribanía y es algo Sí. que lo has escuchado todo el No, tiempo. y él lo dijo, lo mencionó en uno de los puntos del discurso. Él lo dijo, planteó también, sí. Lo llaman al bloque de concejales del Frente de Todos como una escribanía del intendente. ¿Qué Bien. pensás sobre eso? En realidad yo creo, a ver, yo entro cuando Pablo me invita a acompañarlo, yo tengo mis convicciones y mis convicciones no quedaron afuera de la municipalidad y mis convicciones no quedaron separadas de la banca. Si hoy me haces elegir la banca o mis convicciones, obviamente que dejo la banca. O sea, mis convicciones no las dejé nunca ni las voy a dejar a ningún precio. Entonces, cuando ellos hablan de escribanía, digo, es un referente político, es mi líder político. Insisto, es la persona que transformó la historia de Pehuajó. Y yo tengo el orgullo de poder estar acompañándolo, estar trabajando con él. Por eso salen los proyectos como salen. Bien. Yo creo, a ver, Sí, perdóname. Sí. Por momento me da la sensación que ellos no tienen o no logran tener este líder político, esta referencia a la cual seguir. Y quizás después ellos tendrían que cambiar la palabra porque se volverían ellos en la escribanía. Digo, nosotros tenemos un referente, un líder político al que, te lo dije en otra charla, nos presentás un proyecto, nos pones por separados y nos preguntas y seguramente te vamos a responder lo mismo. No tiene que ver con una bajada de línea de un intendente, sino con las convicciones y por qué estamos trabajando, qué priorizamos y a dónde apuntamos. Eso es lo que por ahí algunos nos preguntamos en los medios, ¿no? ¿Cómo es el intendente en estas reuniones íntimas que tiene con sus pares? O sea, con sus concejales, ¿no? Digo con sus concejales, o que representan el mismo sector político. Sí. Digo, ¿es una bajada de línea? Siempre me pregunté eso. ¿O es, por ejemplo, una escucha abierta, activa, donde proponen y él toma en cuenta y considera lo que ustedes dicen? Tal cual. Es una así? charla. Es una charla. ¿No me estás mintiendo? No te miento. Porque me pintan otro intendente del otro lado, ¿sí? ¿Cómo? Claro, de la oposición me pinta un intendente que es un déspota prácticamente. No, ¿No es así? Yo te digo, Pablo Vanegas, y me hago cargo de lo que digo, cada vez que me reuní con el intendente, que nos reunimos muy a menudo, con mucha frecuencia, cada vez que nos reunimos es para dialogar. Es un diálogo en el cual se analiza la situación y de ahí sale una decisión, pero que no tiene que ver con una bajada de línea. No tiene que ver con una bajada de línea, porque hemos estado en algunos proyectos puntuales que por ahí teníamos algunas diferencias y lo hemos charlado y el Consejo Deliberante, el bloque Frente de Todos, decidió esto. Es un consenso, trabajamos con Pablo nos escucha y Pablo nos asesora. Claro. Ahora, ese asesoramiento no tiene que ver con una bajada de línea ni con esto de la escribanía que ellos plantean. Claro. Yo, la verdad, que el diálogo que tenemos con Pablo, es excelente. Abierto y de vuelta. Exacto. Bueno, me pregunto, quizás muchos también, ¿no? Siempre vemos al Pablo, por lo menos en mi caso, ¿no? El que aparece en la foto, aparece en el HCD, siempre muy prolijo en la presentación, por lo menos así lo he visto siempre, incluso prolijo en la forma de hablar, una persona muy medido, muy reflexivo, pausado. ¿Cómo es el Pablo Vanegas, pero que fuera del ámbito político, en su casa, por ejemplo, en la escuela, porque estás relacionado con el tema de educación también, ¿verdad? Sí, ¿Cómo es ese Pablo? Contame, ¿qué hace el Pablo cuando está en el HCD, por ejemplo? La verdad que todo el tiempo pensando lograr desconectar muy poco, por eso te decía, hoy, por ejemplo, fue un día de desconexión, paréntesis. Nada, la escuela nos demanda muchísimo, todo lo que venimos trabajando con respecto a esta pandemia y todo esto nos ha demandado muchísimo tiempo. Te involucras mucho con los jóvenes en el ámbito, digamos, estudiantil, en el sentido de que, digamos, viste que a veces tenés dos tipos de profesores, por lo menos me ha pasado. Tenés el profesor que tiene una pared, mantiene una distancia profesional, que no digo que sea mala, a veces por una cuestión de salud, ¿no? Porque a veces te dejan la cabeza como un bombo. Pero hay otros docentes u otros profesores que tienen una relación un poco más cercana
con respecto a las necesidades, a las propuestas, a las, bueno, y a las debilidades que puede tener el alumno. ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo te ves vos, por lo menos? Yo apuesto a la juventud, o sea, yo le pongo todas las fichas a la juventud. Estoy totalmente en contra con esa frase que dicen terrible, pero terrible, que muchas veces decían, no, que la juventud esto, que la juventud está perdida, qué sé yo. En realidad, incluso si están perdidas, nosotros estamos acá para poder orientarlos, para poder acompañarlos. Aparte creo que el estar siempre en contacto con los jóvenes nos rejuvenece también. Hace que la edad cronológica no impacte, no porque o sea, tengo 39 años, 40 años cumplo en un mes, digo, no porque me considere grande o no, viejo o no, pero digo que la edad cronológica se disimula un poco más o no pega tanto cuando estás relacionado en este círculo de jóvenes y demás. Qué lindo lo que me decís, está bueno. Yo apuesto, pero muchísimo. ¿Pensás que, por ejemplo, esos jóvenes que se relacionan con vos de alguna manera te pueden llegar a ver como un referente? O como, por ejemplo, no digo un tutor, pero sí como alguien a quien por ahí consultar o imitar o preguntar. Sí, nada, las charlas que tenemos muchas veces en recreos, los diálogos por WhatsApp, sí, esto de que te decía, de orientar y demás, y un aprendizaje de las dos partes. Mirá, es un aprendizaje mutuo, la verdad que lo que aprendes con los jóvenes es muy bueno. ¿Qué es lo que te gusta de la política? Si tuvieras que resumir, porque imagino que es mucho, para hablar es muy complejo, ¿no? Pero digamos, si tuvieras que sacar 2 o 3 tics de la política que te gustan y quizás otros que no te gustan, ¿cuáles serían? Yo creo que lo que me gusta a mí de la política es esta posibilidad de poder estar con el otro. Esta posibilidad de transformarle, que también nos pasa en educación, y bueno, educación es política, también esa es otra realidad, todo el tiempo estamos haciendo política. Digo, esta política como transformación, claro. Esa diferencia de este chico, esta chica, este adolescente que habló con vos, que pudiste entablar un vínculo y que eso es resulta transformada, me parece que es buenísimo. ¿Hay algo que para ahí a vos que no te guste en ese sentido? No. Digamos, viste que a veces la política tiene sus cosas, o sea, tiene que, para sobrevivir, ¿no? Digamos. ¿Hay algo en especial de la política por ahí que decía, aunque no te guste, pero que por ahí no te sentís cómodo en algún aspecto? Vos sabés que así, quizás tendría que pensarlo un poco más, no sé si da para una respuesta así. Me gusta siempre ver el vaso medio lleno, entonces claro. Por ahí se me hace, es una práctica compleja en este momento decir, a ver, qué claro. Es lo que, pensar qué es lo que no me gusta de la política. Considerando que todos hacemos política de todas las formas posibles cuando hablamos, cuando actuamos, ¿no? En definitiva, sería qué es lo que no me gusta de lo que hago, ¿viste? De yo mismo. Sí, o sea, sí, tal cual. Y si lo hago porque por alguna razón me atrae, ¿no es cierto? Sí. Claro, entiendo. Sí, ahí te marcaría la diferencia entre la política y lo político o los políticos. Claro. Sí, y bueno, ahí sí ya sabes. Y en algún momento vos dijiste algo en off, fuera de cámara, que me dejó pensando, vos decís lo políticamente correcto. ¿Hay algo políticamente correcto y hay algo políticamente incorrecto? Perdón. La verdad que no. Me hiciste pensar. La verdad que no. Uno lo dice, es como una frase hecha y que tampoco claro. Me pongo a analizarla. No, la verdad que la política es correcta. La política pensada como política es correcta. Claro. ¿Sí? Y tenemos que sacar ese tabú porque también se fue instalando y se lo fueron instalando a los jóvenes y se lo fueron instalando a una cierta generación de esta política sucia, esta política que se mancha. La verdad que no, la política claro. No es eso. Bueno, porque digamos, un político que piensa una cosa y por ser correcto dice otra, estaría en hipocresía ya, ¿no? Exacto. Esa es la hipocresía, la demagogia, el cinismo, claro. Que son tan palabras muy usadas por mí estos últimos años, pero sí. Te hago o sea, tipo ping-pong y vos me decís, para que vos elijas. Vos elegís, es fácil, yo te tiro un par de cosas, vos elegís una u otra, ¿no? Esto se usa mucho hoy y lo copié, no es mío. Bien. La verdad, estoy haciendo plagio como una casa, pero me gustó y lo quiero usar. ¿Boca o River? Boca.
¿Alfonsín o Menem? Alfonsín. ¿Cumbia o tango? Ay, no, al revés, ahí me gustan ¿A los dos? Me ¿A los gustan dos? Ah, sí, bueno. sí, me gustan Tenés los que dos. elegir uno, Pero lamentable, si dijo. tengo que elegir uno, nada, hoy te cumbia. Cumbia, mirá vos. Este, Pero cumbia tiene que ver también con las convicciones y con mi forma de pensar y de estar posicionado hoy. Y nada, claro. va Popular. lo popular, que el tango no dejó de ser. ¿Mauricio Macri o Alberto Fernández? Bueno, tenía que estar en el libreto, Sí, sos político. pero Hablamos de política. obviamente Alberto. Alberto Fernández. Sí, sí. ¿Alberto Fernández o Cristina Fernández? Yo creo que es una muy buena dupla. Pero tú tenés que Muy bien la elegir una. pregunta. Tenés que elegir una, ¿qué haces? Cristina es mi líder. Ajá. Sí, Cristina es mi líder. Todo lo que implica, todo lo que significa la figura de Cristina también. ¿Sí? Alberto, compañerísimo. Sí. Lo acompaño. Pero si me voy un escalón más, me voy un Sí. poco más al hueso. A ver qué pregunta. ¿Cristina Fernández o Néstor Kirchner? Ahí me la complicas más, porque tengo en realidad mi admiración y quien me hizo el clic en la cabeza fue Néstor, ¿sí? Pero bueno, Néstor antecedió en lo que es en presidencia a Cristina, entonces Néstor nos hizo ver la política de otra manera, nos invitó y yo ahí, insisto, invitaba a los jóvenes, entonces la verdad que es un poco cruel tener que elegir entre Néstor y Cristina. Van los dos. No sé cómo, No pero podés. van los dos. No podrías. No los puedo separar. Separar. No los puedo separar. Claro. Los pienso como una unidad. ¿Te pasa lo mismo, por ejemplo, cuando pensás en Néstor y en Kirchner y Chávez, por ejemplo? ¿O ya ahí tenés una visión? No, ahí sí podría decidir. Me encanta Chávez, pero sí, ahí puedo decirte Néstor. No lo dudo. Que más Pero representó tus intereses, ¿no? Exacto. Argentinos. Está Pero bien. entre Néstor y Cristina, insisto, una unidad, y Néstor nos invitó a esto, nos invitó a la política. Para ir cerrando ya, ¿sí? ¿Cómo ves a Pehuajó en un término de 10 años? El tiempo pasa y pueden suceder muchas cosas, no sé, más en el tema político, porque viste que hoy es muy cambiante, puede pasar, como pasó en un momento, de tener un gobierno kirchnerista después de varios periodos, de golpe un gobierno casi podríamos decir de derecha, ¿no? Con un Macri a la cabeza, con una Vidal en la provincia. Bueno, en Pehuajó podría pasar también. ¿Cómo te lo imaginás a Pehuajó con el paso del tiempo y una vez que termine su mandato Pablo Zurro, que es tu líder político, como me decías? Bien. Si yo lo pienso como un gobierno, que se instale un gobierno o que sea electo un gobierno de derecha y que venga con políticas neoliberales, me preocupa mucho Pehuajó. Me preocupa mucho la gente de Pehuajó. El neoliberalismo vendría a romper con muchísimas de las cuestiones que hemos logrado, que ha logrado Pablo en este mandato. También cuando Pablo dijo, y lo ha dicho varias veces ya, que dio vuelta el reloj de arena, me preocupa. La verdad que creo que la única forma que tuvieron, y que yo sería el primero en encabezar la lucha en contra de esta ley, que incluso legisló para atrás, creo que la única forma que tuvieron de poder sacarlo a Pablo, y no digo que sea puntual, pero acá sí me lo hago carne, ¿no? Digo, lo pienso puntual. Creo que la única forma que tuvieron de sacarlo a Pablo es con una ley que legisle para atrás, porque a Pablo la gente lo sigue eligiendo. ¿Pasó algo parecido con Cristina, por ejemplo? Exactamente, sí, exactamente. Sí. Es la forma que tuvieron de sacarlo. Vieron que la gente no la iba a sacar, vieron que la gente la acompañaba, a Pablo lo mismo, y pusieron una ley que yo no estoy de acuerdo. Yo, Pablo Vanegas, y me hago cargo de lo que digo, no estoy de acuerdo con esa ley.
Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo y nada, agradecidos y también con una invitación permanente, abierta, de puertas abiertas para cuando quieras volver a charlar sobre cualquier tema, incluso personal. Por un día por ahí nos podés invitar y comemos un asado en tu casa, Sería cuando se buenísimo. pueda, Sería ¿no? buenísimo cuando Así que bueno, eso es lo que estamos anhelando también todos, así que poder volver a reunirnos, poder volver a estar todos juntos. A mí me... ¿hay algo que quieras agregar como para ir cerrando? No, me hiciste mucho ruido con alguna de las preguntas, me las llevo un poco de tareas y en algún momento las vamos a volver a tratar. Eso nos pone felices, ¿sí? Y bueno, y también nos pone felices de que tengas esta sinceridad, esta transparencia y esta facilidad de acceso, ¿no? Con nosotros, de poder preguntarte esas cosas que a veces incomodan también, Sí, ¿no? sí, sí. Porque Sí, es sí, parte sí. del trabajo. Está perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Pablo.